Bienvenidos a un nuevo programa. Solo por hoy, honra a tus maestros. 8 preguntas para maestros de Reiki. Una nueva entrevista para poder conocer la perspectiva de diferentes maestros de Reiki de todo el planeta y así poder profundizar en el conocimiento sobre esta maravillosa práctica. Hoy tenemos la suerte de contar con el maestro Rishi Lingam, maestro de Reiki en diferentes líneas, como pueden ser Reiki Usui, Komyu Reiki Do, Gendai Reiki Ho, además de muchas otras. Creador del estilo Reiki Samasati y fundador de la Escuela Internacional Reiki Samasati. Un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti, Rishi. Hola Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí en este programa y poder compartir contigo y con todas las personas que están viendo esto, que imagino son, al igual que tú y yo, amantes del Reiki. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Si te parece, vamos comenzando con las 8 preguntas para conocer tu perspectiva sobre esta práctica de Reiki. Vamos para allá. Primera pregunta. Cuéntanos un poco de cuándo y cómo conociste Reiki. Cuando conocí el Reiki fue en el año 2007, ¿sí? Eh, Estaba yo en una crisis profunda de no saber qué hacer con mi vida, de necesitar hacer un cambio radical con lo que estaba haciendo, ¿sí? Y en ese contexto, eh, en una suerte de retiro espiritual que me hice a mí mismo, me fui unos días a desconectarme ahí a la naturaleza, pues le pedí a Dios, le pedí al universo, ¿no? Le pedí guía, ¿no? Fue, ya sabes, esos momentos en que tocas fondo, ¿no? En que te entregas, en que dices, ya, me rindo y simplemente te pones a disposición, ¿no? Y en ese contexto fue que tomé la decisión de dedicarme a este tema en general de las terapias holísticas, ¿no? Dedicarme de manera profesional, algo que traía desde muy pequeño, pero muy guardadito en un rinconcito de mi corazón, nomás para mí, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezo yo a cambiar mi currículum, porque siempre lo vi desde un punto de vista profesional, ¿no? Cuando vino esto, yo pues ya tenía responsabilidades económicas, ya tenía mi primera hija, y entonces siempre lo vi con, ok, me voy a dedicar al tema espiritual, pero no puedo no me sirve vivir de hippie debajo de un puente porque ya tenía responsabilidades económicas. Entonces, inmediatamente yo necesito cambiar mi carrera, hacer un currículum completamente diferente, ¿no? Y en ese contexto, antes de abandonar por completo mi profesión como profesor, abandonarla entre comillas, ¿no? Abandonarla desde el punto de vista del sistema escolarizado, ya sabes, ¿no? Y también algo que a lo mejor en ese momento, sí, en ese momento me pesaba mucho, ¿no? Que es la seguridad que te ofrece un sistema, la seguridad que te ofrece tener un sueldo, ¿sabes? Trabajar de manera asalariada, ¿no? Entonces, eso a mí me daba pavor, ¿no? Y era uno de mis principales limitantes a poder hacer lo que realmente yo quería hacer, ¿no? Que fue lo que finalmente escuché en ese retiro espiritual, pues haz lo que tu corazón te dice, ¿no? Y todavía preguntando, ¿pero qué? ¿Qué es esto que mi corazón me dice? Si lo tenía muy claro, dedícate al tema espiritual, pero hazlo de forma profesional, ¿no? Y en ese contexto entonces empecé, aún trabajando como profesor de historia, que es mi profesión, cada vez que podía, en mis ratos libres, en mis vacaciones, en los fines de semana, en vez de irme de fiesta o gastarme la lana en lo que sea, pues invertía, ¿no? Invertía en capacitación, en formarme en cursos y empecé a acumular un currículum. Y el Reiki llegó simplemente como un curso más para aumentar mi currículum como terapeuta holístico profesional. Sin embargo, siempre lo digo, los primeros 15 minutos de estar en el primer nivel de un Reiki Usui que fui a tomar, en ese momento Reiki me tomó por completo, o sea, fue amor a primera vista, dije, wow, a esto me quiero dedicar para el resto de mi vida, o sea, apenas estaba empezando un primer nivel de Reiki, pero yo sabía que iba a ser maestro y que me iba a dedicar a eso y así ya llevo 15 años. Qué maravilla de camino. La verdad es que es muy hermoso y muy sincrónico todo, ¿no? Es una forma muy, muy bella ver cómo
has solapado tu profesión original con una profesión similar, pero más adaptada al yo que eres a día de hoy, ¿no? Entonces, qué bonito, qué buen camino. Gracias por compartirlo con nosotros. Segunda pregunta, ¿hace cuánto tiempo eres maestro de Reiki? Sí, bueno, ya llevo como 15 años, ¿sí? 15 años ya. Y me gustaría agregar también esto que empecé en la pregunta anterior, ¿no? Este miedo que muchos tenemos, ¿no? De cuando queremos hacer este cambio, ¿no? Porque a veces en ese tiempo yo todavía lo veía como una dualidad, ¿sabes? O sea, por un lado el mundo espiritual y por otro lado el mundo material. Y era o me dedico a lo espiritual o me dedico a lo material, pero las dos cosas son como el agua y el aceite. Sin embargo, cuando conocí Reiki, precisamente fue cuando empecé a darme cuenta de esta... fue cuando empecé a reconciliarme, ¿sabes? No tanto en la teoría, sino en la práctica, porque en la teoría es fácil decir, ah, bueno, sí, lo material también es espiritual. Sí, como concepto está súper fácil, pero llevarlo a cabo a la práctica fue algo que pude hacer precisamente a través del Reiki. Poder dedicar mi vida a esta práctica espiritual que tanto nos gusta y al mismo tiempo poder generar ingresos con los cuales poder cubrir mi vida material sin ningún problema, ¿no? Sí, me veo muy identificado yo en esa perspectiva, porque en realidad, bueno, y creo que mucha gente que se dedica, ¿no?, a esto de las terapias es como un salto al vacío, ¿no? Realmente es algo que no conoces, que tampoco tienes mucha experiencia, ni conoces a mucha gente que le pueda funcionar, pero si te late, yo pienso que siempre hay que ir detrás de lo que te late. Y cuando te late de verdad, pues al final es que no hay más opciones, porque realmente solo eres feliz haciéndolo, entonces tienes que lanzarte a por ello. Muy bien. Totalmente. Tercera pregunta. ¿Qué es lo más importante que Reiki te ha enseñado? Mira, me adelanté a la tercera pregunta, ¿no? Creo que fue precisamente eso, ¿no? Precisamente eso, el poder reconciliar estos dos mundos aparentemente opuestos, ¿no? Eso fue una de las primeras cosas maravillosas que pude descubrir y desarrollar a través del Reiki, precisamente, ¿no? Que no son mundos contrapuestos, que efectivamente en lo concreto puedo ver que materia es espíritu y viceversa, ¿no? Y a partir de ahí poder ir desarrollando esa confianza, ¿no? Esa confianza en el Reiki, en el universo, en Dios, en la conciencia infinita, como queramos llamarle, más allá de la historia personal, porque siempre vamos a tener una historia personal, la historia del yo, que le damos demasiada importancia, mucha carga, ¿no? Incluso dentro de lo que llamamos el mundo espiritual. Ah, tengo que hacer el nivel tanto, tengo que conseguir tal libro, tengo que hacer tal maestría, tengo que llegar con tal maestro y entonces, ¿no? Entonces es una historia nada más que nos contamos para darle un cierto sentido a este ser misterioso que es lo que nos sostiene, ¿no? Entonces creo que el Reiki también, si bien por un lado me ayuda a ir desarrollando esa historia personal, esa historia del yo, pero al mismo tiempo también me ayuda a tener ese punto de vista, a hacernos este zoom out que me encanta, que con el Reiki es muy fácil para mirarnos desde esta perspectiva y darnos cuenta de cómo nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza, poniendo toda la atención en la historia del personaje y empezar a volver a conectar con lo que podemos llamar como presencia de lo que verdaderamente somos y que no es algo individual. Por eso me quedo más bien con el somos, ¿no? Sí, totalmente. Qué bonito también. Es una parte muy importante, que esta parte del camino, fundamental para caminar en el camino de Reiki y entender que somos parte de algo más, que somos parte de ese uno y que así como tratas fuera, pues estás tratando dentro y al revés y viceversa, ¿no? Como esa dualidad materia-espíritu de la que hablas tú. Muy lindo. Bien, vamos con la cuarta pregunta. Entre tus alumnos, ¿qué es lo que más admiras? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, yo creo que uno de los valores que más admiro es la perseverancia, ¿sabes? La constancia, la permanencia, ¿sabes? Creo que eso es fundamental, porque muchas veces tenemos una motivación inicial,
¿no? Y con la motivación inicial, pues comenzamos el camino, ya sea en el Reiki, vamos a un nivel uno o vamos a un nivel 1 y 2 de otro sistema y tal, pero es muy fácil perder esa motivación inicial, ¿no? Y entonces muchas veces andamos como turistas espirituales, ¿no? Yendo de un lado para otro, de una técnica a otra, de un maestro a otro, y no lo quiero juzgar, no quiero decir que eso sea bueno, que sea malo, es parte de el camino también, pero mm, hay que pasar por un momento incómodo, por varios momentos incómodos en la vida, momentos que no nos agradan, momentos que nos cuestionan por crisis, ¿no? Y, y el tema no es tanto cómo resolver las crisis, sino el tener la perseverancia para atravesar esos momentos incómodos que pasan de la misma manera como llegan, ¿no? Y entonces, eh, eso precisamente, ¿no? La persistencia, la perseverancia, vamos a atravesar juntos este umbral que puede ser incómodo, pero luego va a venir un momento de paz. Y cuando lo haces una vez, y lo haces 2 veces, y lo haces 3 veces, la siguiente vez que venga una crisis, por muy pequeña o grande que sea, hay algo en ti que dice, bueno, esto va a pasar también, venga, no voy a renunciar, sigamos un poquito más adelante, sigamos con esta persistencia, ¿no? Y entonces eso me gusta mucho como valor y destaco también no todos mis estudiantes tienen ese valor, pero me gusta mucho verlo en algunos de ellos, sí. Ujú. Qué buen valor, ¿no? La disciplina, ¿no? Y el aplicarte cada día en lo que quieres hacer. Bien, vamos por la quinta pregunta. Sin contar al maestro Sui, ¿cuál dirías que es el maestro que más ha marcado tu práctica de Reiki y por qué? Esta pregunta está difícil, ¿no? Creo que es la más difícil de contestar, porque tendría que mencionar a muchos maestros, porque hay algunos maestros que, ya sabes, son tus propios maestros con quienes has conectado directamente, y hay otros maestros que a lo mejor no ni siquiera has visto, pero de alguna manera tienes un vínculo también con ellos a través de los libros, a través de los videos o de otras formas. Yo la verdad me siento muy afortunado en ese sentido porque he tenido la oportunidad de conocer presencialmente a muchos muy buenos maestros que me han marcado. Algunos han sido personalmente mis maestros, otros han estado ahí como inspiración, ¿no? Y que también he podido conocer en algún momento, ¿no? Específico de manera presencial. Entonces, primero me gustaría mencionar a algunos de mis maestros con los que me he formado personalmente, ¿ya? Que han sido de gran inspiración. Quiero mencionar a mi maestro de Argentina, Eduardo Joel, ¿sí? Él fue para mí repito, una gran inspiración. Cuando fui a tomar algunos cursos con él, yo iba con ese miedo, con ese baja autoestima, con ese soy esto, pero, ¿sabes? Eh, y a través de su influencia me fui como empoderando, me fui como decimos allá en Sudamérica, me fui creyendo el cuento de lo que podría ser, ¿sabes? Y luego otro maestro con quien también me formé, también de Argentina, Claudio Márquez. Claudio Márquez realmente para mí es un gran referente, al menos en Sudamérica, principalmente, que es donde es más conocido. Ya la primera vez que fui a su escuela, pues quedé impactado porque estaba yo recién entrando en el mundo del Reiki y fue ver prácticamente un edificio entero dedicado al Reiki. Eran 3 pisos con salones enormes. Fui a tomar la maestría en Reiki Usui con él y fue impresionante ver un salón enorme con más de 100 personas, ¿no? Y luego bajar a tomarnos el cafecito y platicar y ver ahí la librería enorme, su propia editorial con libros que de otra manera jamás hubiera podido acceder en el tiempo en que no había ni internet, ni redes sociales, ni ninguna de estas cosas, en donde realmente teníamos que aprender directamente de los libros. Fue para mí un impacto muy grande. Además, él ya en ese tiempo también tenía un programa de televisión, me acuerdo, ¿sabes? Fue un impacto muy grande. Entonces, no podría no mencionarlo. Y también quiero mencionar a otro maestro
quien tuve la oportunidad de estar con él, no fue una formación, fue un taller abierto, un taller de técnicas japonesas. Precisamente tuve la oportunidad de estar con el maestro Frank Arjava, Peter, allá en Perú, en Lima, y para mí también fue una influencia muy, muy grande, no solo por lo que pude vivir en ese momento, que fue muy valioso, sino por lo que yo creo que representa él dentro de la historia o del mundo del Reiki. Y menciono mucho la historia porque, como te dije, esa es mi profesión, entonces me encanta la historia y por supuesto que me encanta la historia del Reiki, ¿no? Y creo que Frank Arjava es uno de los apasionados de la historia del Reiki. Es tan apasionado de la historia del Reiki que en algún momento se dio cuenta, porque lo escribió por ahí en alguno de sus libros, de que probablemente estaba poniendo más énfasis en los antecedentes históricos, en buscar los orígenes de la historia del Reiki, que en otros aspectos que también son igual de importantes, como tal vez los aspectos más espirituales. Si tú ves los primeros libros de Frank Arjava, está casi completamente dedicado a la investigación sobre la historia del Reiki. Si ves los últimos libros, el último libro de Frank Arjava, es prácticamente toda su sabiduría espiritual que ha podido sacar como consecuencia de la práctica del Reiki. Entonces creo que el mundo del Reiki, sobre todo en Occidente, le debe mucho a este maestro Frank Arjava, y por eso lo quiero mencionar. Uh-huh. Qué grandes tres maestros, la verdad, has mencionado tres maestros muy, muy importantes dentro del desarrollo de Reiki. Yo, por ejemplo, soy alumno de Claudio Márquez en algunas cosas, que en algunas coincido contigo, como lo del Futo Norito o el Futo Mani, ¿no? La lectura de ese sistema de adivinación que comparte Claudio Márquez, y me parece un maestro increíble. Todo lo que he aprendido con él le he dado uso, y me parece una persona que trabaja muy bien, incluso que con todos los alumnos que tiene realmente esté atento de sus alumnos, aunque sean alumnos pues como yo, que hayan hecho solo un taller con él, ¿no? O alguno más, ¿no? Y por otro lado, Dharma Joel, ya te lo he dicho en alguna ocasión, que realmente, pues antes de yo incluso estar iniciado en Reiki, ya veía los vídeos de Dharma Joel hablando de su nombre de Pérez, ¿no? Pues también me veo yo reflejado a él, con él, ¿no? Tito es como mi nombre así muy espiritual, ¿no? Pero tengo mi nombre de Pérez, que es Alberto, ¿no? Siempre lo he visto un poco así, y qué gran maestro. Y Frank Arjava no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero he leído muchos de sus libros y desde luego que estoy totalmente de acuerdo en lo que compartes de cómo ha sido su pasión, ¿no? Por esta práctica de Reiki, con la cual pues compartimos mucho a nivel de ese interés histórico, el cual yo también comparto y me parece fascinante. Bien, vamos con la Sí. sexta pregunta. Si me permites, Alberto, antes de ir a la siguiente pregunta, me gustaría compartir algo que me impactó muchísimo al ver precisamente a Frank Arjava cuando pude estar presencialmente con él, ¿sabes? Eh, fue un taller muy interesante en donde daba la sensación, ¿no?, de que era un taller para reikistas, ¿no? Porque era taller de técnicas japonesas. Además, iba a dar una formación en el sistema que él lidera, que es el Jikiden Reiki, ¿no? Eh, y, eh, y entonces, pues, fuimos a ese taller, qué sé yo, entonces yo me imaginaba que nos íbamos a encontrar con puros maestros de Reiki y tal, y yo proyectaba que tal vez él estaba esperando lo mismo, ¿no? Sin embargo, él pregunta, ¿no? Bueno, ¿quiénes de ustedes son reikistas? ¿Qué experiencia tienen, etcétera, ¿no? O más bien, levante la mano quienes no saben nada acerca del Reiki, ¿sí? Y habían como dos o tres que levantaron la mano. Y había un señor en particular que levantó la mano que llamó mucho la atención, porque no sabía nada de Reiki y constantemente estaba haciendo preguntas, ¿no? Preguntas muy básicas, preguntas que desde mi ego, ¿no?, de maestro de Reiki decía, pero ¿cómo? O sea, estamos perdiendo el tiempo con cosas muy básicas. O sea, léete un manual básico de Reiki y vas a responder todas esas preguntas. No necesitamos venir a un taller con Frank Arjava para hacerle ese tipo de preguntas tan básicas acerca del Reiki, ¿no? Yo ya me estaba sintiendo medio ofendido con eso, ¿no? Pero Frank Arjava con mucha paciencia respondía, ¿no? Sin ningún problema. Cuando fuimos al break, ¿sí?, al coffee break, que en ese momento, para mí, cuando yo doy un taller, un curso o algo, cuando yo voy a un coffee break, voy y me encierro, no me junto con nadie porque quiero descansar, quiero volver a mí, quiero conectar conmigo, ¿no? Sin embargo, cuando él fue al break, este señor que había estado
desde mi punto de vista, molestando toda la mañana, haciendo sus preguntas, ¿no? Levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Y Frank Aljaba, muy amablemente, mientras la gente se iba, porque ya se iban todos al café, a mí me gusta mucho observar los detalles, ¿sabes? Quedarme hasta el final y ver todo, ¿no? No solamente lo que dicen, sino lo que hacen. Entonces, mientras la gente se iba al coffee break, ¿sí? Frank Aljaba se quedó hablando con este señor, ¿sí? Y le dice, bueno, venga, va, yo te voy a dar Reiki, ¿no? Y le empieza a dar Reiki a este señor, mientras todo el mundo se iba al coffee break y yo miraba sorprendidísimo la lección de humildad que me estaba dando, que le estaba dando todo el mundo, pero creo que no todo el mundo se dio cuenta de eso, ¿no? Y dije, wow, así son los maestros de a de veras, ¿no? Los observas por su nivel de humildad, ¿no? Desde luego, qué bello. Pues sí, la verdad es que es una anécdota bastante curiosa y que nos muestra, pues eso, que los grandes maestros en realidad es aquellos que muestran lo que comparten. Entonces, realmente es muy, muy bello. Muchas gracias. Bien, la sexta pregunta. ¿Cuál es el principio que ha sido más importante en tu camino de los 5 principios? Uf, fíjate que, bueno, es como una pregunta capciosa, parece, ¿no? Porque, claro, la respuesta correcta sería todos son importantes, ¿no? Pero en lo personal me pasa como por temporadas, ¿sabes? Como que tengo ciertas sesiones, temporadas en las que le presto más atención más a unos que a otros, ¿no? Y yo creo que también les pasará a todo reikista, ¿no? Que tienen uno también que es como, además de eso, que es como el preferido porque es con el que más nos damos de cabezazo, ¿sabes? Cuando yo recién empecé, no solamente con el tema del reiki, sino con todo el tema espiritual, el primer eh, principio me resonaba mucho, ¿no? Hasta el día de hoy sigo trabajando mi ira, ¿no? ¿Sabes? Pero ya la he trabajado tanto que desde mi ego espiritual digo, bueno, ya está más o menos, puedo desestructurarlo, me resulta más o menos fácil desactivar la bomba antes de que estalle, ¿sabes? Con todo lo que he aprendido y observado y practicado, ¿no? Y entonces, de pronto, como que el segundo principio ahora es como con el que me doy más de cabezazo, ¿sabes? El solo por hoy no te preocupes. Cuando era más joven, este principio me encantaba, ¿sabes? Cuando yo escuché por primera vez este principio solo por hoy no te preocupes, fue como, oh, yo de aquí soy. Yo soy del Reiki, porque yo soy lo más despreocupado del mundo, ¿verdad? O sea, como que me importan muy pocas cosas, la verdad, y entonces encajaba muy bien con lo que era en ese momento, hace 15 años atrás, mi personalidad. Pues vamos evolucionando, seguimos siendo humanos, animales, ¿no? Y seguimos desarrollando, por muy iluminados que nos creamos, seguimos desarrollando una personalidad, ¿no? Hasta el día de la muerte vamos a seguir teniendo una personalidad. Y entonces ya no soy el mismo de hace 15 años atrás. Ahí de pronto me doy cuenta que hay más cosas que me empiezan a importar, hay más cosas que empiezo a prestarle atención que antes no me importaban y que ahora sí, ¿sabes? Y entonces ahora siento como ese principio, como es con el que me doy de cabezazo. Solo por hoy no te preocupes, ¿no? Recuerda cómo eras hace 15 años atrás. Claro, en ese tiempo no tenía las responsabilidades que tengo ahora, ¿no? Pero entonces este principio sí está ahí, ¿no? Lo tengo ahí como muy presente en mi trabajo personal y es lo que te decía un poco al principio de la entrevista. Este principio me ayuda también a mirar de forma más amorosa y compasiva, a mirarme, a autoobservarme como el personaje que se cree tan importante, que tiene cosas tan importantes que hacer, que tiene tantos problemas y preocupaciones, metas, expectativas, que podrían hacer, que podrían suceder cosas tan terribles si A y B no se cumplen, ¿sabes? Si A y B no se cumplen, entonces va a suceder C y C es tan terrible y entonces A y B es muy importante para evitar que C suceda, ¿sabes? Entonces este principio me ayuda mucho a observar esta estructura, ¿vale? De mi personaje y entonces simplemente observarlo. No se trata de tengo que hacer algo para dejar de preocuparme. Es simplemente pon tu atención en eso que puedes observar de ti mismo, ¿no? Y al estar en ese punto, en ese zoom out, como de forma natural, ¿no? Esa tensión se va relajando
porque vas recordando, ya sé quién soy, ¿no? Y entonces como que el resto de los principios se van tomando como de la mano, ¿no? Entonces, gracias por recordar, ¿no? Por ayudarme a recordar qué es lo que soy, ¿no? Y entonces ahí nos vamos ya al tercer principio, ¿no? Y por supuesto, los otros también igual de importantes que se van como encajando. Entonces, haz tu trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? Ese que creo que soy tan importante, que tengo que hacer A y B para evitar que se suceda o lograr D. No, 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 ese no es tu trabajo, ¿no? O sea, hazlo también, es como lavar los trastes, ¿sabes? Si no lavas los trastes por 3 días, no pasa nada, simplemente que vas a tener que sacar un plato sucio para poder ocuparlo el que vas a necesitar, ¿no? Pero qué hermoso se siente cuando terminas de lavar todos los trastes, ¿no? Te sientes como autorrealizado, ¿sabes? Como que, ya lavé todos los trastes, la cocina está reluciente, está impecable, ¿no? Y por un momento te sientes como realizado porque has cumplido con tu trabajo, pero al día siguiente vuelven a haber platos sucios, ¿sí? Al día siguiente la cocina sigue estando sucia, ¿no? Y ahí es donde nos damos de cabezazo otra vez y decimos, ¿pero por qué? Porque así es el juego. Así es el juego de la vida. Entonces, pues bueno, usas tu trabajo, lava los trastes y ya está. No pasa nada, ¿no? Entonces, puedes ser amable. Desde ahí, puedes ser amable con los demás, pero primero estás siendo amable contigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, con eso simplemente por mencionar los 5 principios, pero vuelvo, ya que para responder la pregunta, en este momento preciso de mi vida, con el que más de cabezazo me doy es con el solo por hoy, no te preocupes. Recuerda que no eres nadie, que no eres nada, y que aún así estás contenido en el todo. No te preocupes. Sí, qué bueno. Entender esa ilusión que nos hace la mente, ¿no? Cómo nos proyecta sobre diferentes universos irreales que nunca son tan horribles como ocurren en nuestra mente y cómo nos ayuda, no te preocupes, ¿no? A entender esa sensación de ilusión, porque realmente es una ilusión en la que vivimos hipnotizados por nuestras creencias o lo que ha pasado, que nunca te garantiza que vaya a pasar tal cual tu experiencia, ¿no? Entonces es curioso y a la vez súper útil poder salir de esa autohipnosis que nos hacemos a través de nuestras creencias. Muy bien, Así es. muy bien. Vamos con la séptima pregunta. ¿Qué libro sobre Reiki nos recomendarías? Hay muchos libros, hay muchísimos libros de Reiki, la mayoría son copias, ¿no? Es repetir lo que ya todo el mundo sabe, pero hay unos cuantos libros que me parecen, de algunos autores que me parecen fundamentales, ¿no? Eh, Todavía soy fanático de conservar mis libros de Reiki, algunos de los cuales ya ni siquiera los siguen editando, ¿no? Creo que los estuve mirando por Amazon el otro día y ya ni siquiera los venden al costo de un libro, los venden como una reliquia, o sea, ¿no? Y digo esto porque el único libro que me gustaría recomendar en este momento precisamente de Frank Arjava, ¿no? Esto es Reiki, ¿sí? Esto es Reiki. Creo que ese libro debería estar de cabecera para todo reikista, sobre todo si te dedicas de manera profesional o eres tan apasionado como somos nosotros. Creo que ese libro, sí, es muy, muy completo. Creo que es como hasta ahora me parece la cumbre a la que ha llegado Frank Arjava en cuanto a toda su investigación que lleva gran parte de su vida haciendo del Reiki, al mismo tiempo que nos muestra el Reiki tradicional japonés precisamente de la manera en como él lo ha podido hacer, o sea, desde un occidental para occidentales, ¿no? El gran detalle es que hasta ahora en español no se ha vuelto a reimprimir. Entonces está pero a un precio exorbitante. No es un precio de libro, es un precio de reliquia. si lo buscan en Amazon. En inglés sí, en inglés todavía, porque lo han vuelto a reeditar. En inglés todavía lo puedes encontrar a un precio de libro. En español por ahora está en reliquia. Esperemos
que lo vuelvan a reeditar para que mucha más gente tenga acceso a ese libro que realmente es una joya. Sí, tengo yo una anécdota coincidentemente muy curiosa con ese libro. Y yo compré ese libro hace 2 años. Y yo quería ese libro desde hace mucho tiempo y sabía, como tú bien dices, ¿no? Que ese libro estaba agotado, que estaba fuera de reimpresión, ¿no? Y me miraba en Amazon y no estaba a precio de libro, ¿no? Estaba como multiplicado por 10 su precio, ¿no? Entonces, como que de repente un día lo vi en una librería de Madrid. Y dije, wow, el libro, no sé qué. Y dije, a ver, pero como no sé qué me llevó a no comprarlo. Y me fui. Bueno, pues tuve que volver al día siguiente. Yo vivo como a 40 kilómetros de Madrid y tuve que volver al día siguiente porque no pude dormir en toda la noche. En plan, ese libro lo volví a mirar en un montón de lados a ver si lo podía conseguir online y nada, volví. Obviamente seguía estando, pero sí, sí. Coincido contigo en que es un libro magistral en el cual se ve muy desarrollado el trabajo de Frank Java, sobre todo con esas técnicas tradicionales que compartía el lento Reiki, ¿no? Y cómo eran transmitidas por esa línea de Hayashi Sensei, ¿no? Y el Jikiden Reiki, ¿no? Entonces es muy interesante ese libro, muy, muy buen libro. Bien, y la última pregunta. Para los próximos 100 años de Reiki, ¿qué deseo desearías para la comunidad Reiki y para todo el planeta respecto a Reiki? Pues yo creo que lo que deseamos todos los reikistas, ¿no? Que el reiki se siga difundiendo, ¿no? Que la visión que tuvo Mikao Usui hace 100 años atrás se siga expandiendo, que verdaderamente el reiki llegue a toda la humanidad, ¿no? Y creo que eso va de la mano con bastantes desafíos, que son los desafíos propios de este mundo moderno, ¿no? Y entonces yo espero que para que podamos celebrar, ya no nosotros, porque ya no vamos a estar vivos, pero para que se celebren los 200 años de el Reiki, podamos flexibilizar a lo mejor algunas posturas. Me encantaría que la investigación en los aspectos más tradicionales del Reiki japonés avanzara todavía mucho más. Me encantaría que los maestros de la Usui Reiki Ryoho Gakkai nos soltaran un poquitito más de información, ¿sabes? Que tomaran un poquito de conciencia porque sabemos que la mayoría de los maestros de esta escuela ya están muy avanzados en edad, o sea que probablemente sin enterarnos, vamos a ver que se van a ir muriendo y eso no va quedando, al menos como legado para toda la humanidad. Creo que eso es súper importante, ¿no? Y esto también va de la mano con, lo comentaba el otro día por ahí en una publicación que hacía, ¿no? Ya hacen 25 años que precisamente de la mano de Frank Arjava, Hiroshi Doi, entre otros, los reikistas occidentales empezamos a tener acceso a las técnicas del reiki tradicional japonés. 25 años. Y todavía creo yo que falta muchísimo, muchísimo para que ese conocimiento sea de común, ¿sabes? Sea un conocimiento de uso común, ¿sabes? Creo que el Reiki como genérico, como palabra genérica, ya está llegando a ese punto como de uso común, con todos los desafíos que eso implica, porque eso también implica que usamos la palabra Reiki para meter muchas cosas en un mismo saco, ¿no? Y entonces eso hace que se vaya desvirtuando o que utilicemos la palabra Reiki para algo diferente de lo que verdaderamente el maestro Mikao Usui ha querido. Sin embargo, ese desafío hay que tomarlo, porque creo yo que precisamente de eso se trata, que esto sea de uso común para toda la humanidad, ¿no? Entonces creo que nos estamos acercando a ese punto, insisto, aún con estos aspectos un tanto negativos, ¿sí? Pero creo que le haría muy bien a la comunidad internacional del Reiki que todo lo que ya sabemos del Reiki tradicional japonés también sea de uso común. ¿Me sigues? Sí. Y me parece que es una de las cosas que creo que le haría muy bien al Reiki y que ayudaría mucho a que precisamente en 100 años más se pueda estar celebrando los 200 años del Reiki.
Sí, desde luego que así sea y me uno a tu deseo, porque en realidad creo que es fundamental conocer cómo era el origen y por qué esta técnica ha funcionado y ha perdurado, ¿no? Como para poder expandir más ese conocimiento, ¿no? Siempre es lo que más me ha llamado la atención, ir a esos orígenes y ver realmente por qué esto ha podido perdurar en el tiempo, ¿no? Porque si cogiésemos una práctica que se hiciese ahora sería diferente y tendríamos que ver otros aspectos que le hubiesen hecho perdurar, pero ¿por qué ha perdurado eso en el tiempo, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Investigar toda esa zona, toda esa época y esa forma de práctica para poder conocer en profundidad todos los beneficios que puede tener Reiki. Entonces me uno mucho a tu deseo. Totalmente. Creo que mientras más sólidas estén las bases del Reiki, que desde mi punto de vista las encontramos en el Reiki tradicional japonés, más hay posibilidades de que el Reiki se siga expandiendo. Y en esa expansión, por supuesto que se abre a que muchas otras cosas sigan incorporándose dentro del Reiki, como ya lo han venido haciendo, principalmente desde el Reiki occidental, ¿no? Con todos los juicios que podamos tener respecto de eso, pero al mismo tiempo yo no veo una expansión del Reiki, ¿sí? Sin esa apertura hacia lo nuevo que se viene desarrollando. Pero de nuevo, para que eso nuevo que se viene desarrollando y se va a seguir desarrollando en torno al Reiki se sostenga, necesitamos que las bases estén muy, muy sólidas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho todo mi trabajo está siempre enfocado en esa dirección porque realmente me parece que es lo más interesante y por donde más podemos comprender en profundidad cómo es la práctica de Reiki y cuánto podemos utilizarla, porque en realidad cuanto más conscientes somos de una cosa, más capacidad de utilizar esa cosa tenemos, ¿no? Entonces en realidad me parece muy, muy interesante. Bien, pues estas eran todas las preguntas. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa y bueno, pues te dejo un espacio para que te despidas antes de despedir el programa. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos los que están viendo este programa. Aprovecho también para felicitar el trabajo que estás haciendo, estos mismos videos. O sea, realmente es un gran testimonio que va a quedar ahí también, ¿no? Quién sabe si en 100 años habrá arqueología del YouTube, ¿no? Arqueología de las redes sociales y vamos... Y nuevos reikistas irán a ver este video o los registros que tú estás haciendo, además de el trabajo que has estado realizando también precisamente en esta misma línea de rescatar todo lo que viene del Reiki tradicional japonés. Así que pues adelante con todo eso y en todo lo que yo te pueda ayudar, por supuesto cuenta conmigo. Muchísimas gracias por todo y bueno, a las personas que nos han estado viendo también, muchas gracias por estar ahí, os animo a suscribiros a nuestro canal, a que le deis me gusta y activéis las notificaciones para que podamos seguir compartiendo más contenido sobre Reiki y haciendo más entrevistas como esta. Entonces, muchísimas gracias, Gaso familia, nos vemos pronto.